Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterio, textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas. Todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán. ¿Es en realidad posible entender lo que significan? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es, como algunos dicen, un microchip de computadora implantado debajo de la piel? ¿O todavía algo más malévolo? ¿O qué en cuanto al anticristo? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Nuevamente es un placer estar con ustedes en esta subsección En Busca de la Verdad. En su programa Hay una Esperanza. Como siempre, estamos rastreando temas interesantes en toda la Biblia y ya hemos venido estableciendo lo que hemos llamado o denominado, quizá de modo arbitrario, pero real y práctico, la plataforma bíblica para el lanzamiento de algunos conceptos y principios bíblicos que nosotros pensamos que en este mundo están siendo mal enseñados y mal entendidos por la gran mayoría. No pretendemos nosotros tener la única verdad ni la absoluta verdad, pero sí creemos que este libro la tiene. Y hoy vamos a hablar, después que analizamos la semana pasada, que el hombre tiene una gran esperanza a través del maravilloso plan de salvación que Dios elaboró antes de la fundación del mundo, para, si el hombre como tal ocurrió, caía en pecado, poderlo rescatar, poderlo regenerar y llevar a su estado original, junto con toda la creación, porque Dios no abandona su creación. Tanto el hombre como la creación misma están destinadas a una restauración a través de ese plan que Dios en su infinito amor elaboró para la raza caída. Ahora vamos a analizar algún aspecto especial en un sentido doble. Para el hombre beneficiarse del plan de redención que Dios elaboró desde la fundación del mundo y que se anunció en Génesis 3:15 a nuestros primeros padres y a través de la historia a todo el pueblo de Israel, a través de los profetas, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la forma o manera en la que podemos beneficiarnos? Hay dos pasos que el hombre, entre otros, debe practicar o efectuar. El primer paso de ello es el arrepentimiento y el segundo, la confesión. El arrepentimiento no es más que cuando el hombre reconoce sus errores y siente dolor, siente pena, siente tristeza por haber ofendido al Señor a través de sus actos o de sus acciones. Y entonces el arrepentimiento lo lleva al segundo paso, a la conversión. La conversión es un principio que tiene sus orígenes en la vida militar de la época. Se denomina en la vida militar conversión cuando un ejército marcha en una dirección X y el que lo va dirigiendo le cambia el curso y le ordena flanco izquierdo o flanco derecho. Cuando se efectúa el movimiento, el cambio, se ha hecho una conversión, es decir, el ejército que marchaba en una dirección cambia hacia otra dirección. Eso es el término conversión. Cuando un hombre reconoce por el arrepentimiento que ha pecado, que ha ofendido a Dios, entonces produce en su vida una conversión, es decir, un cambio de dirección en sus gustos, en sus deseos, en sus inclinaciones, en sus propósitos, en sus planes. Todo cambia para que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida. Ahora nosotros encontramos que es necesario, para que podamos ser limpiados del pecado, debemos confesarlo. Ahora, la confesión tiene dos formas. Confesión de persona a persona, cuando usted y yo como prójimo, como semejante, nos ofendemos. La Biblia nos dice: confesad vuestra falta unos a otros. Pero está la confesión directa al Señor que usted debe hacer, porque cuando usted o yo ofendemos un prójimo, nuestra ofensa también se dirige al Señor, porque el Señor es creador de mi prójimo como de mí.
Y es por eso que en 1 de Juan 1:9 el Señor nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él, ¿quién es Él? El Señor, a quien usted debe y está confesando sus pecados. Dice, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Como usted puede ver, aquí el pecado debe ser confesado a Él, es decir, al Señor. Solo mis pecados o mis ofensas dirigidas a la persona deben confesarse a una persona. Por eso debemos nosotros entender que confesión de un pecado que es dirigido a Dios, a otro hombre, sale del plan de Dios, porque el único que perdona pecados es Jesús. Él es nuestro mediador, no hay otro. Ahora bien, debemos confesar nuestros pecados de dos maneras, dije. Al prójimo, cuando yo he ofendido al prójimo, y al Señor, todo pecado que yo he cometido contra el prójimo, ya que lo ofendo a Él. Dice, mi pecado te declaré, dice David, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra ti mis rebeliones. Note otra vez, en singular, contra ti, es decir, lo que he pecado contra Dios. Mis rebeliones contra Jehová, la confesaré a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso dice David en el Salmo 32:5. Como se ve, la confesión es indispensable, porque la confesión nos lleva a reconocer ante Dios que hemos ofendido al Señor. Ahora debemos acompañar la verdadera confesión de algo especial, y es del arrepentimiento, es decir, el deseo de no repetir la ofensa. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, como dice Proverbio 28:13. Note el proceso: confiesa y prospera, espiritualmente hablando. No confiesa, no prospera espiritualmente, porque te quedará con lo que se llama en psicología el sentido de culpa, la carga de la culpabilidad. Pero cuando tú lanzas sobre el Señor por la fe tu confesión, arrepentido, y la confiesa, tú eres liberado de la culpa, porque en cierto modo Cristo carga con tu culpa y te perdona. Ahora bien, según este salmo, nosotros, según este proverbio, debemos confesarlo y apartarnos. Note el proceso. No debemos seguir repitiendo un ciclo vicioso de pecado de siempre lo mismo. Debemos apartarnos de esa situación pecaminosa. Cuando los fariseos y saduceos venían que Juan el Bautista los bautizaba, él les dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento, según nos presenta Mateo 3:8. Es decir, algunos fariseos venían a Juan al Jordán. Saben que Juan fue precursor de Jesús, fue el profeta que dio paso al Mesías como tal, y venían algunos a bautizarse, y Juan le dijo: ¿han hecho ustedes fruto digno de arrepentimiento? En otras palabras, ¿es su arrepentimiento genuino? ¿Es su arrepentimiento un sentido de la verdadera razón de la que usted debe venir a bautizarse y a entregarse al Señor? Ahora bien, Jesús vino a llamar a pecadores, no a santos. No he venido a llamar a justos, es decir, a gente que no cometen errores, como hay cientos por ahí, que tal vez entre nuestros oyentes los hay. ¿De qué me voy a arrepentir? Yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no me... No, mis hermanos, todos somos pecadores, matemos o no matemos, robemos o no robemos, porque el pecado ha sido transmitido por la genética de nuestros primeros padres, y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Por eso Jesús nos dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Note usted,
usted, amado televidente, que me escucha, es parte de ese llamado de Cristo para ser perdonado si usted produce un arrepentimiento, que no lo produce usted, se lo regala el Señor por la fe. El arrepentimiento también lo da Jesucristo. Porque Pedro, cuando tuvo el sermón en Pentecostés, llegó a decir: a ese que vosotros matasteis, a ese levantó Dios en Israel para dar arrepentimiento al pueblo. Es decir, que hasta el arrepentimiento nos lo regala el Señor por medio de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que guía a una persona al arrepentimiento? Según Romanos 2:4, nosotros somos guiados al arrepentimiento gracias a la longanimidad de Dios y a su amor derramado por nosotros. Cuando nosotros comprendemos nuestra condición real, entonces ese amor de Dios nos mueve en el sentido de gratitud, en el sentido de compromiso, y produce en nosotros un arrepentimiento genuino. Cuando miramos el Calvario, cuando miramos a Cristo allí con sus brazos extendidos, su costado abierto y sus pies lacerados y sus sienes sangrantes, eso nos mueve y nos hace pensar, pero no debemos rechazar tal amor. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a usted y a mí, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa muerte del Calvario, en el Calvario, es la que nos mueve al arrepentimiento. Ahora Dios tiene una actitud hacia las personas arrepentidas muy diferente a la anterior, porque la anterior era de juicio y condenación. Pero cuando los hombres y las mujeres se arrepienten, el Señor no tardará en perdonarlos, ni tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, según lo enseñó el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9. Dios es paciente con usted y conmigo. Ahora, eso no quiere decir que la paciencia de Dios se va a eternizar, porque todo tiene su tiempo según la Biblia. Llegará el tiempo de juicio y entonces determinará Dios si nosotros le aceptamos o no le aceptamos, porque Dios no va a tumbarle la puerta a nadie. Él invita, Él llama. Usted y yo respondemos. Analice usted cuando alguien toca la puerta de su casa. ¿Quién tiene el cerrojo para abrir? ¿El que está tocando o el que está dentro de la casa? Es lógico que tiene el cerrojo el que está dentro. Y abre si quiere. De la misma manera Cristo está a la puerta de su corazón, según Apocalipsis 3:20, tocándole, llamándole para perdonarlo y limpiarlo de pecado. Pero usted es que decide si abre o no abre. En otras palabras, usted debe tomar una decisión. Y finalmente, quiero decirles que el arrepentimiento es una necesidad junto con la conversión, porque fuimos contristados gracias a Dios al arrepentimiento por el Espíritu Santo que nos he dado. Dice Jesús, cuando el Espíritu Santo venga, Él os enseñará todas las cosas, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y también dice, y os guiará al arrepentimiento y los convencerá de pecado y de juicio. Que Dios nos bendiga y nos permita tomar la decisión de abrir nuestro corazón y nuestra mente al llamado de nuestro Dios, que nos dice, dame hoy, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos a mi ley. Que Dios te bendiga, ponga en ti paz y haga resplandecer su rostro sobre ti. Amados, ha sido un placer hoy una vez más tratar este asunto en su sección En Busca de la Verdad. El domingo, si Dios quiere, estaremos nuevamente en un programa similar en Hay una Esperanza. Será hasta entonces. Que Dios les guarde y prospere.
www.tv.com.